Era un titán multimillonario acostumbrado a comprar y aplastar todo lo que se le ponía por delante. Ella le estaba sirviendo su vino de $1000 mientras luchaba por pagar las facturas médicas de su madre. Cuando él la atravesó con la mirada y le soltó a sus socios, con una mueca de desprecio, es solo una camarera. Él creía que era invisible. Creía que era ruido de fondo. No sabía que ella había entendido cada palabra de la conversación criminal secreta que estaban manteniendo en un alemán fluido. Ese único error de arrogancia fue el principio de su final. Esta es la historia de cómo la habilidad oculta de una mujer destapó la podredumbre bajo un imperio, demostrando que las personas a las que desprecias suelen ser, precisamente, las que más deberías temer. El restaurante se llamaba Aperture. Era uno de esos locales de Nueva York que no solo servían comida, creaban experiencias para una clientela que medía su patrimonio en miles de millones. Las paredes eran de caoba oscura. La iluminación estaba diseñada para que todo el mundo pareciera magnífico. Y el silencio entre mesas era denso y caro. Para trabajar allí no bastaba con ser buen camarero. Había que ser invisible, intuitivo y callado. Elena Vance era las tres cosas. A sus 26 años se movía por el comedor alfombrado y en penumbra con una elegancia que desmentía el peso aplastante que llevaba encima. 3 años atrás, Elena había sido la estrella de posgrado en lingüística aplicada en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Su futuro era una línea recta ascendente. Entonces llegó la llamada. Su padre, infarto, cascada de complicaciones, pozo negro de deudas. Abandonó el doctorado, voló a casa y vio cómo el irse apagando en un hospital que cobraba hasta por cada pañuelo de papel. Ahora su padre ya no estaba. Su madre era una sombra de sí misma y las facturas médicas eran una montaña. Así que Elena Vance, que podía discutir matices filosóficos con fluidez en 3 idiomas, servía menús degustación de $500 a personas que ni notarían si ella desapareciera en el aire. Esa noche el aire en Aperture estaba cargado de electricidad. El jefe de sala, un hombre severo llamado señor Davis, los había reunido antes del servicio. Mesa 7, reserva PM. Es Marcus Thorne. Quiero 0 errores. Recibe lo que quiere antes de que sepa que lo quiere. ¿Entendido? Marcus Thorne. El nombre sabía a ceniza. Thorne no era solo rico. Era un depredador. Un sociópata del private equity que compraba empresas sanas, las destrozaba, vendía los pedazos y lo llamaba optimización. Era un titán de la industria, creador de empleo según las revistas, y un buitre según los miles de personas a las que había evaporado la pensión. La estación de Elena incluía la mesa 7. Una oleada de cansancio la golpeó. Los pies le dolían dentro de sus discretos zapatos negros. Solo quería terminar la noche, cobrar su parte de las propinas y que el cheque de la medicación de su madre no rebotara. A las 8:02 de la noche llegó él. Marcus Thorne era alto, vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el coche de Elena, pero eran sus ojos lo que dominaba la sala, azul pálido, planos, sin luz. No miraba a las personas. Las escaneaba, evaluaba su valor y lo encontraba insuficiente. Venía acompañado de 2 hombres mayores con cortes europeos severos. Elena reconoció los acentos al instante cuando saludaron al maitre, suizo-alemán. Eran Klaus Becker y Friedrich Herzog, socios de una firma de inversión en la sombra de Zúrich. Elena se acercó a la mesa con la jarra de agua en alto. Buenas noches, caballeros. Agua con o sin gas. Thorne ni la miró. Ya estaba metido en conversación con sus invitados. 3 con gas y una botella del 98 Lefite. Que no la agiten. Desde luego, señor. Se movió con la eficiencia practicada. Sirvió el agua. Presentó el vino. Thorne hizo un gesto despectivo sin mirar la etiqueta. Elena descorchó la botella, el pop quedó amortiguado en la sala silenciosa. Sirvió la copa de prueba. Thorne la ignoró 30 segundos incómodos hasta que, por fin, tomó la copa, la giró y asintió. Está bien. Elena sirvió el vino y se retiró a las sombras. Durante la primera hora la conversación fue el típico discurso multimillonario, tipos de interés, mercados emergentes, la vulgaridad del yate nuevo de un rival. Elena rellenaba vasos de agua, retiraba platos de pan y servía los 2 primeros pases del menú de $700 por cabeza. Era solo un par de manos, un fantasma. Y entonces todo cambió.
Thorne se inclinó hacia adelante y bajó la voz al terminar el plato principal, un trozo de wagyu del tamaño de 10 acres, y apartó el plato. Va ahora, dijo en inglés, al negocio de verdad. Proyecto Valkyria. Los dos suizos se removieron. Becker, el mayor, miró nervioso alrededor. Marcus, murmuró Becker. ¿Es este el lugar? Hay personal. Thorne hizo algo que Elena no le había visto hacer en toda la noche. Sonrió. Fue un gesto frío, reptiliano. Movió la barbilla hacia Elena, que estaba a 3 metros, postura perfecta, mirada respetuosamente perdida en la distancia media. ¿Ella? Thorne soltó una risa seca. No te preocupes por ella. Es solo una camarera. Seguro que ni terminó el instituto. No entiende ni una palabra de lo que decimos. El sangre de Elena se convirtió en hielo. No se inmutó. No respiró. Su entrenamiento mantuvo el cuerpo perfectamente quieto. Pero dentro, se encendió un incendio. Friedrich Herzog asintió, satisfecho con la valoración de Thorne. Y entonces cambió de idioma. Empezó a hablar en un alemán alto preciso con inflexión de Zúrich. Y Elena Vance, antigua candidata al doctorado en Heidelberg, entendió cada palabra devastadora. El mundo se inclinó. Los sonidos amortiguados del restaurante, el lejano tintineo de la platería, los murmullos de las otras mesas se convirtieron en un rugido sordo. Solo oía el alemán confidencial y nítido que salía de la mesa 7. Y el plan está fijado para el día 18, dijo Klaus Becker en alemán. La filtración a la EPA será anónima. Saldrá a las 9:01 de la mañana, justo tras la apertura de mercado. ¿Y los datos son sólidos?, preguntó Thorne, pasando también al alemán. Su acento era torpe, americano, pero pasable. Más que sólidos, respondió Herzog con orgullo. Nuestro contacto dentro de Stellarium Labs, al que llamamos Dra. Eris, ha fabricado informes de impacto ambiental falsos de todo un trimestre. Es un trabajo precioso. Parecerá que su planta principal de Luisiana lleva meses vertiendo residuos químicos sin tratar al delta del Mississippi. A Elena se le revolvió el estómago. Stellarium Labs, lo conocía. Empresa farmacéutica cotizada, fundada por una familia, famosa por sus prácticas éticas y genéricos baratos. En cuanto salga la noticia, continuó Becker, la acción se hundirá. La EPA congelará sus activos. El consejo entrará en pánico. Y tú, Marcus, serás el único que ofrezca un salvavidas. ¿Un salvavidas? Thorne saboreó la palabra y dio un sorbo largo al vino de $4,000. Les ofreceré comprarlos a 20 centavos por dólar. Un rescate. Para cuando se demuestre que los informes son falsos, ya será tarde. La empresa será mía. Habremos optimizado sus activos. Optimizado. Elena sabía lo que eso significaba: despedazar la compañía, vender las patentes al mejor postor y liquidar el fondo de pensiones, dejando a miles de empleados en la ruina. Todo basado en una mentira. ¿Y este Dra. Eris?, preguntó Thorne, ¿es de fiar? Que es codicioso, respondió Herzog encogiéndose de hombros. Que es mejor que de fiar. El pago final se transferirá a la cuenta habitual de Volksbank Zurich cuando la adquisición esté cerrada. Ya ha entregado el paquete definitivo de datos. Lo llevo encima. Los ojos de Elena, sin querer, se desviaron al elegante maletín de piel junto a la silla de Herzog. Thorne se recostó con satisfacción absoluta. Miró por encima del restaurante, pasando la mirada por Elena como si fuera un mueble. Excelente. Es una muerte limpia. Sin sangre, sin conexión con nosotros. Solo un trágico fracaso empresarial. Luego dijo la frase que resonaría en la cabeza de Elena el resto de su vida. Volvió al inglés, gesto teatral para la sala que él creía incapaz de entenderle. Y verán, caballeros, así funciona realmente el mundo. No te haces rico siguiendo las reglas. Te haces rico escribiéndolas, y sabiendo que la mayoría de la gente, hizo una pausa y sus ojos azul glacial se posaron directamente en Elena, es solo ruido de fondo. Alzó su copa. Y Prost, murmuraron los suizos, chocando copas. Elena sintió náuseas. Aquello no era solo información privilegiada. Era conspiración criminal a escala masiva. Fraude. Destrucción maliciosa de una empresa buena y de las vidas de sus empleados.
Todo para que Marcus Thorne sumara otro cero a su cuenta. Y lo había confesado delante de ella porque era solo una camarera. Le temblaban las manos. Necesitaba salir de allí. Vio al señor Davis haciéndole señas para que atendiera sus mesas. Dio un paso adelante para retirar los platos y le tembló ligeramente la mano. Una sola gota de condensación cayó de la jarra y aterrizó en la manga del traje a medida de Thorne. Thorne se apartó como si le hubieran golpeado. Dios, qué torpe. Mira lo que has hecho. Mis disculpas, señor, susurró Elena con voz tensa. Secó la mancha con una servilleta limpia. Fuera, espetó él. Me cansé de verte la cara. Que venga otro. El señor Davis apareció al instante. ¿Algún problema? Su personal es incompetente, dijo Thorne limpiándose la manga. Sáquenme a esta de la vista. Desde luego, señor Thorne. Inmediatamente. Elena, a la parte de atrás, siseó Davis, pálido de furia. Elena no dijo nada. Asintió, giró sobre sus talones y se alejó de la mesa mientras las palabras arrogantes en alemán aún resonaban en sus oídos. Cruzó las puertas batientes hacia la luz cruda de acero inoxidable de la cocina. Fue directa al vestuario del personal, el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que creyó que se le romperían. Se apoyó contra los taquillas frías, jadeando. La habían despedido, insultado y hecho invisible. Y eso le había dado todo lo que necesitaba. Solo una camarera, susurró al cuarto vacío. Ya veremos. Tenía una elección. Podía irse a casa, enterrar aquello y proteger el único ingreso que mantenía viva a su madre. O podía hacer algo. Pensó en su padre, que trabajó toda la vida en una sola fábrica hasta que un hombre como Thorne la optimizó y lo dejó sin empleo. El estrés, creían en casa, provocó su primer infarto. Esto no era solo negocios. Era personal. Sacó el móvil. No tenía mucho: Proyecto Valkyria, Stellario Labs, Dr. Aeris, Volksbank Zurich, el día 18. No era gran cosa, pero era un comienzo. Pensó en la única persona en Nueva York que quizá la creyera. Un cliente habitual del restaurante que siempre se sentaba en la barra, siempre pedía un solo whisky y siempre parecía llevar el mundo encima. Julian Hayes, periodista de investigación del New York Chronicle. Una vez, tras charlar sobre literatura alemana, le había dado su tarjeta. Si alguna vez ves algo que el mundo deba saber, le había dicho, llámame. Ella pensó que era una frase hecha. Sacó la tarjeta gastada de la cartera. Quedaban 2 horas de turno. No podía esperar. Se quitó el delantal, agarró el abrigo y salió por la puerta trasera de Aperture, dejando que el señor Davis lidiara con las consecuencias. Por primera vez en 3 años, Elena Vance no pensaba en el pasado. Pensaba en el futuro. Y iba a reducir a cenizas a Marcus Thorne. El diner se llamaba Lighthouse, un local 24 horas en Hell's Kitchen con luces fluorescentes parpadeantes, asientos de vinilo rotos y olor a café viejo y lejía. Era la 1 de la madrugada. Julian Hayes se deslizó en el banco frente a Elena. Parecía agotado, la gabardina arrugada, necesitaba afeitarse, pero los ojos los tenía vivos. De Elena, tu mensaje parecía apocalíptico y no estás en Aperture. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Creo que acabo de ver planear un asesinato, dijo Elena en voz baja. Las manos alrededor de una taza de café negro que no había tocado. ¿Asesinato? Julian se enderezó, el instinto periodístico se le encendió. ¿Literal? ¿A quién? Corporativo. Stellario Labs. Julian frunció el ceño. ¿Stellario? Si son de los más limpios que hay. ¿De qué hablas? Estaba sirviendo una mesa esta noche, contó toda la escena, la llegada de Marcus Thorne, los socios suizo-alemanes Klaus Becker y Friedrich Herzog, la conversación. Un momento, la interrumpió Julian alzando la mano. Thorne es un tiburón, todo el mundo lo sabe. Proyecto Valkyria suena a nombre de OPA hostil. Poco ético, sí, pero probablemente no ilegal. Me llamó solo una camarera, Julian. Él y sus socios pensaron que era parte del mobiliario y dejaron de hablar en inglés. ¿Qué? ¿Usaron código? No, Elena se inclinó. Cambiaron al alemán.
Julian la miró fijamente. ¿Tú hablas alemán? Estaba a 3 años de terminar el doctorado en lingüística aplicada en Heidelberg cuando murió mi padre. Mi tesis trataba sobre ambigüedad sintáctica en dialectos suizo-alemanes. El cansancio de Julian desapareció. ¿Me tomas el pelo? ¿Te parece que estoy bromeando? Dios mío. Vale. ¿Qué dijeron exactamente? Elena cerró los ojos. Su mente, entrenada para analizar y memorizar estructuras lingüísticas complejas, reprodujo la conversación como una grabación. Primero la recitó en el alemán original, cambiando perfectamente entre el dialecto de Zúrich de los socios y el intento torpe de Thorne. Julian, que tenía un alemán decente de su época como corresponsal en Berlín, palideció. Sacó una libreta. Más despacio, pidió. Traduce palabra por palabra. Elena tradujo. Explicó el plan, los informes falsos de la EPA, la filtración anónima, el contacto doctora Eris, el plazo del día 18. Del 18, murmuró Julian garabateando. Eso es dentro de 6 días. Esto no es una OPA hostil. Es fraude bursátil, fraude electrónico, manipulación de mercado. Conspiración criminal. Del tipo que mete a la gente en la cárcel décadas. Herzog mencionó un disco duro, añadió Elena. Dijo que llevaba encima el paquete definitivo de datos. Julian respiró hondo. Si tienen un disco con los datos falsos, esa es la pistola humeante. Pero está en un maletín encadenado a un banquero suizo. Sería más fácil robar la Declaración de Independencia. La miró con respeto nuevo. Thorne dijo, es solo una camarera. La arrogancia es mítica. Son arrogantes, dijo Elena, pero no estúpidos. ¿Qué hacemos? No podemos ir a la policía. Es la palabra de una camarera torpe contra Marcus Thorne. Se reirían de mí. Tu jefe ya te despidió por mensaje, ¿verdad? Elena asintió. Bien, sonrió Julian con gesto sombrío. Estás libre. Ya no eres camarera, Elena. Eres mi nueva asistente de investigación. ¿Qué? Llevo 2 años intentando pillar algo contra Thorne. Está blindado. Capas de abogados y sociedades pantalla. Nunca pude acercarme. Pero tú acabas de entrar por la puerta principal. No solo te dejó entrar, te invitó al despreciarte. Cerró el bolígrafo. Vale, tenemos 6 días. 2 objetivos. 1. Averiguar quién demonios es el Dr. Aeris, el eslabón débil. 2. Conseguir ese disco duro o al menos una copia. ¿Cómo? Empezamos por el nombre. Dr. Aeris suena demasiado teatral para ser real. Y Volksbank Zurich, la banca suiza es una fortaleza. Elena miró la servilleta. ¿Aeris? ¿Y si no es Aeris? ¿Y si es Siries? Julian tecleó en su portátil. Siries Data Partners, dijo de pronto. Es una sociedad pantalla registrada en Delaware hace 2 años. Sin web, sin empleados listados, solo un apartado de correos en una tienda UPS de Wilmington. ¿Quién es el dueño? Anónimo. Pero, siguió tecleando, el bufete que la constituyó es el mismo que lleva el fondo de Private Equity de Marcus Thorne. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El Dr. Aeris no es una persona, susurró. Es su propia empresa. No está pagando a un contacto dentro de este diario. Está fabricando los datos con su propia sociedad pantalla. Y no hay eslabón débil, dijo Julian, la breve euforia apagándose. Es un circuito cerrado. No, dijo Elena con frialdad nueva. Sigue estando el disco duro que tiene Herzog. Ese disco contiene los datos falsificados. Es la única prueba física de que los informes son mentira. Es la llave, y está en un hotel de lujo custodiado por 2 banqueros suizos. Julian suspiró. Volvemos al punto 1. Elena negó con la cabeza, una resolución gélida asentándose en ella. No. Están en Nueva York para cerrar el plan. Herzog tiene el disco. En algún momento tiene que entregárselo a Thorne. No lo van a mandar por correo. Habrá un traspaso, y nosotros estaremos allí. Julian terminó la frase con un brillo peligroso en los ojos. Y será en la gala benéfica anual de la Fundación Thorne dentro de 2 días, en la Biblioteca Pública de Nueva York.
¿Y en su propia gala? Es la cobertura perfecta. El último sitio donde nadie miraría. Arrogante. Teatral. Exactamente lo que haría Marcus Thorne. La Biblioteca Pública de Nueva York, con sus leones de mármol paciencia y fortaleza vigilando la entrada, se había transformado. El gran vestíbulo Astor estaba bañado en luz azul eléctrica. Diamantes colgaban de cuellos de mujeres con vestidos de alta costura. Hombres de smoking hecho a medida reían con copas de champán que costaban más que el alquiler mensual de Elena. El tema de la gala, irónicamente, era transparencia y filantropía. Elena no admiraba el paisaje. Estaba en las entrañas del edificio, un laberinto subterráneo de cocinas y túneles de servicio. Llevaba el uniforme estándar de Catherine, pantalón negro, camisa blanca almidonada y pajarita negra. El pelo recogido en el mismo moño severo que en Aperture. Era anónima. Era invisible. Era la camarera número 42. Se había colado fácil. La empresa de Catherine contrataba a cualquiera con experiencia de lujo, y su paso por Aperture la catapultó. Julian estaba arriba con pase de prensa. Se comunicaban por un único auricular discreto conectado a una llamada abierta. «Estoy dentro», susurró Elena mientras apilaba copas de champán. «Vestíbulo Astor, zona de preparación». «Los veo», respondió Julian. «Thorne está en la escalinata principal con el senador Proft. Becker y Herzog aún no aparecen. La presentación principal es en 30 minutos. Si hay traspaso, será antes o durante, la gente estará distraída». Elena cargó una bandeja imposiblemente pesada. «Disculpe», le dijo al encargado de Catherine, «veo copas vacías cerca de la entrada del salón». ¿Puedo retirarlas? El encargado, estresado y sudando, la despachó con la mano. Vale, vale. Rápido y que no te vean. Ese era el plan. Se deslizó por una puerta de servicio y emergió al borde del gran salón. El espectáculo de riqueza era asfixiante. Se movió por el perímetro retirando copas vacías, ofreciendo servilletas, invisible. «Julian, estoy en pared oeste». Thorne se mueve. «Hola». Acaba de saludar a Becker y Herzog. Entraron por lateral. Van hacia a la izquierda, rotonda McGraw. «¿Qué sala VIP privada?», susurró Elena, el corazón latiéndole fuerte. «Seguridad privada de Thorne. 2 armarios roperos». «Ahí va a ser», confirmó Julian. «No puedes entrar, Elena». Elena miró alrededor. Vio una mesa con caviar. Quizás sí pueda». Voló a la zona de preparación. «Jefe, los VIP de la rotonda han pedido más caviar». ¿Quién te lo dijo? Uno de los seguratas. Dijo que el señor Thorne lo pedía específicamente. El encargado maldijo. «Llévatelo». Bandeja completa y champán. «Ya». Elena cargó una bandeja nueva. Le temblaban tanto las manos que apenas podía levantarla. «Voy a intentar entrar», susurró. «Con bandeja de caviar como ariete». «Cuidado, Elena». «Esa gente no es de restaurante, son exmozado o algo peor». Se acercó a los 2 gorilas de la cuerda de terciopelo. «Catherine», dijo con voz plana, aburrida. «El señor Thorne pidió esto». Uno de los guardias, montaña con cicatriz en la mandíbula, levantó la mano. «Y nadie entra». «Lo pidió específicamente», insistió Elena fingiendo fastidio. «Es beluga. Se va a calentar». ¿Quiere usted explicarle por qué no llegó su caviar? El guardia dudó. Miró al otro. El otro se encogió de hombros. «Déjala». «Pero tú la acompañas». Descorrió la cuerda. «Entra». «Sirve y fuera». La siguió con la mano en la cadera. La rotonda era pequeña, cúpula alta, ornamentos dorados. Solo estaban Thorne, Becker y Herzog alrededor de una mesita. Y sobre la mesa, un pequeño disco duro de aluminio cepillado. «Caballeros, el caviar», anunció Elena. Thorne alzó la vista, molesto. «Y no lo pedimos». «Obsequio del chef, señor». Puso la bandeja a centímetros del disco. Herzog, protector, deslizó el disco al bolsillo interior de la chaqueta. El corazón de Elena se hundió. Lo había perdido. «Y déjalo y lárgate», ordenó Thorne.
El guardia le tocó el hombro. Ya lo oyó. Al girar, Elena tropezó. Fue un traspié pequeño y creíble. El codo golpeó la botella de champán de su propia bandeja. La botella cayó, no sobre los hombres, sino sobre la bandeja. Una ola de champán helado y blinis de caviar se derramó sobre la alfombra persa invaluable. ¡Idiota!, rugió Thorne. Lo siento muchísimo, señor. Se arrodilló, recogiendo servilletas. El guardia la levantó del brazo. ¡Fuera! Pero Elena no miraba el desastre. Miraba a Friedrich Herzog. En el caos repentino, al retroceder, había metido la mano al pecho para proteger el bolsillo, pero con la otra mano acababa de recibir de Thorne un disco idéntico. El intercambio había ocurrido. Herzog ahora tenía 2 discos. El guardia la sacó a empujones. Se acabó para ti. Dame tu placa. La empujaron de vuelta al salón principal. La estaban echando. Había fallado. Julian, susurró al micrófono mientras le escoltaban al salida de servicio. Lo tiene Herzog. En bolsillo interior. Vi el intercambio. Pero me están echando. Tranquila, Elena. Lo confirmaste. Eres una heroína. Sal de ahí. No, dijo Elena con voz dura. El 18 es pasado mañana. Nos quedamos sin tiempo. No puedo dejar que se vaya con eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Atracarlo? Voy a provocar un incendio. ¿Qué? La alarma de incendios. Elena, no. Estoy en pasillo de servicio. Veo el tirador. Si lo activo, evacuarán. A ellos también. Haz sitio seguro, Elena. No salen a la calle. Pero los VIP salen por detrás, no por la puerta principal. Procedimiento. Seguridad lo sacará por el muelle de carga, justo por donde estoy yo. Y es brillante, dijo Julian. Pero la de atrás. Caos controlado. Elena se arrancó el auricular, miró a ambos lados. El pasillo estaba vacío. Se acercó al puesto rojo de alarma. Respiró hondo. Solo una camarera, susurró. Y tiró. La alarma no fue campana, sino un chillido electrónico ensordecedor con luces estroboscópicas. El caos estalló. Elena corrió por el pasillo hacia el muelle de carga trasero, punto de extracción VIP. Se escondió detrás de una pila de calentadores de catering vacíos. Segundos después irrumpieron. Primero los 2 seguratas escaneando el callejón, pistolas disimuladamente listas. Luego Marcus Thorne, cara de furia. Y detrás, flanqueado por el tercer guardia, Klaus Becker y Friedrich Herzog. Herzog parecía aterrorizado. La alarma, los gritos, la lluvia repentina, era demasiado para el tranquilo banquero de Zúrich. El coche ya. Rugía Thorne. Un escalade negro esperaba al fondo del callejón, pero un camión de reparto lo bloqueaba. Elena salió del escondite. No corrió. No gritó. Caminó tranquila directamente hacia Friedrich Herzog. El abrigo viejo empapado, el pelo pegado a la cara. Señor Herzog, dijo con voz clara por encima de la alarma. El guardia más cercano giró. Señora, atrás. Démelo, dijo Elena a Herzog. ¿Está loca? Farfulló Herzog retrocediendo. ¿Y el disco, Friedrich?, repitió Elena. Proyecto Valkyria. Herzog se quedó helado. Thorne, a 3 metros, lo oyó. Giró. La lluvia, las luces estroboscópicas, el callejón. Una pesadilla. Y en medio, de pie, la camarera. ¿Qué has dicho? Exigió Thorne acercándose. ¿Qué he dicho?, repitió Elena alzando la voz, Proyecto Valkyria. Los informes falsos de la EPA de Series Data. El plan de hundir Estellario Labs el día 18. La cuenta de Volksbank Zurich. Klaus Becker parecía a punto de desmayarse. Herzog negaba con la cabeza, mudo. Marcus Thorne se detuvo. La lluvia le caía del pelo perfecto. Miró a aquella joven, aquella don nadie. Y por fin la vio de verdad. ¿Y tú?, susurró, la comprensión golpeándole. En el restaurante, en Aperture.
Y dijo que yo era solo una camarera, dijo Elena, la voz temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Dijo que no podía entender. Se equivocó. La cara de Thorne se endureció. La sorpresa se convirtió en furia reptiliana. No tienes idea de con quién te has metido, niña. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. No, dijo una voz nueva. Julian Hayes salió de las sombras con el móvil en alto, grabando. Acaba de salvar miles de empleos. Thorne giró la cabeza. ¿Un periodista? ¿Trabajas con ella? Denos el disco, señor Thorne, dijo Julian. Se acabó. Thorne soltó una risa genuina y aterradora. ¿Acabado? Esto no ha hecho más que empezar. Miró al jefe de seguridad. Y quitarle el disco y deshaceos de ellos. De los dos. El guardia de la cicatriz sonrió, se crujió los nudillos y avanzó hacia Elena y Julian. «¿Y esto es agresión, Thorne?», gritó Julian. «A esto lo llamo control de plagas», siseó Thorne. «Nadie creerá jamás a un periodista caído en desgracia y a una camarera despedida. No hay pruebas». «Excepto esto», dijo Elena. No miraba a Thorne. Miraba al aterrado Herzog. «Señor Herzog», dijo cambiando sin esfuerzo al alemán perfecto. «Va a traicionarle, Friedrich. Ahora mismo usted es el único que puede corroborar mi historia. En cuanto ese guardia coja el disco, usted será un cabo suelto. Lo arruinará. Lo mandará a la cárcel y dirá que actuó solo. Usted lo sabe, él no es su socio. Es un depredador». Los ojos de Herzog se llenaron de terror. Miró a Thorne, que gritaba en inglés. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué demonios le está diciendo? Le está diciendo la verdad, respondió Julian. El guardia se lanzó sobre Elena. Julian lo placó. Cayeron en un ovillo. Thorne se abalanzó sobre Herzog agarrándole la solapa. «Dame el maldito disco, imbécil». «No». Y gritó Herzog. Intentó apartarse, metió la mano al bolsillo, pero sacó el teléfono. «Llamo a la policía». Thorne le cruzó la cara de un revés. Herzog cayó al asfalto, el teléfono voló. Los dos discos salieron del bolsillo interior y resbalaron por el cemento mojado. Uno hacia Thorne. El otro directo a los pies de Elena. Thorne agarró el suyo. Elena recogió el otro. «Cogedla», aulló Thorne. Elena no esperó. Corrió hacia las luces de los camiones de bomberos que ya llegaban. No miró atrás. Solo corrió, apretando el pequeño trozo frío de aluminio que lo era todo. Las siguientes 48 horas fueron un borrón. No fueron a la policía directamente. Fueron al director del New York Chronicle con el disco. El equipo técnico lo desencriptó en horas. Estaba todo, informes falsos, emails desde servidores de Series Data, cronogramas, recibos de transferencias, un mapa completo de una conspiración criminal multimillonaria. Pero Julian sabía que no bastaba. Thorne dirá que es falso, que se lo plantamos. Necesitamos más. Tenemos a Herzog, dijo Elena. Herzog y Becker cogieron un jet privado a Zurich hace una hora. Desaparecidos. Entonces María Sánchez, la directora, habló. No se lo damos solo a la policía. Se lo damos a la SEC, y ahora mismo. El día 18, 8:30 de la mañana. Marcus Thorne estaba en su ático oficina con vistas a Central Park, café en mano, viendo las cotizaciones preapertura. Estellario Labs cotizaba a $150. Sonrió. En 31 minutos saldría la noticia y caería a cero. A las 8:32 sonó su línea privada. El jefe del equipo legal, voz de pánico. Marcus, la SEC acaba de congelar todas tus cuentas de trading. Todas. Y el FBI está en el vestíbulo. Thorne dejó caer la taza. Corrió al ordenador. Portada del Chronicle. Proyecto Valkyria de Thorne, el complot criminal para destruir Estellario Labs. Debajo, por Julian Hayes con investigación de Elena Vance. Y un enlace a un archivo de audio. Thorne lo abrió. Oyó la alarma, la lluvia, su propia voz. Quitarle el disco y deshaceos de ellos. A esto lo llamo control de plagas. La puerta del ático estalló en astillas.
FBI. Abra. La caída de Marcus Thorne no fue silenciosa. Fue una detonación. Lo detuvieron en su ático, la imagen dio la vuelta al mundo. El juicio fue rápido. La prueba abrumadora. La grabación ordenando control de plagas contra un periodista y una civil, más el disco lo condenaron. El fiscal lo llamó uno de los actos de delincuencia de cuello blanco más descarados y arrogantes de la historia moderna. Baker y Herzog fueron detenidos en Suiza. Series Data destapó docenas de fraudes más. Thorne fue condenado a 45 años. Pero esta historia no va realmente de Marcus Thorne. Va de Elena Vance. Elena rechazó programas de televisión, ofertas de libros, películas. Con parte de la recompensa de denunciante pagó todas las deudas médicas de su madre y les compró una casita tranquila. Luego volvió a la universidad, esta vez a Columbia, y terminó el doctorado. Su nueva tesis, Sociolingüística del poder, como el lenguaje deshumaniza y vuelve invisibles a las clases trabajadoras. Un año después, la doctora Elena Vance estaba en un atril dando una conferencia magistral abarrotada. Su madre, ya recuperada, en primera fila, ojos brillantes de orgullo. Julian Hayes apoyado en la pared del fondo, Pulitzer bajo el brazo. Al terminar, un alumno con reloj caro y aire desdeñoso levantó la mano. Profesora Vance, ¿no es un poco exagerado? Quiero decir, yo soy amable con el chico del café, pero, ¿de verdad hay que analizar la lingüística? Al final es solo un marista. Elena hizo una pausa. Sonrió con complicidad. En el fondo del aula, un marista del campus limpiaba la máquina de café en silencio. Elena lo miró. Él la miró, cansado. Elena se volvió hacia el alumno y, en alemán claro y fluido, le dijo al barista. Gracias por tu duro trabajo. Que tengas una noche maravillosa y descanses bien. El joven marista alzó la cabeza, sorprendido y agradecido hasta las lágrimas. Y gracias, profesora. Nadie nunca. Gracias. Igualmente. El aula quedó en silencio. La cara del alumno estaba roja como un tomate. Elena se giró hacia el atril. ¿Alguna pregunta más? El mundo no lo dirigen los Marcus Thorne. Lo construyen, mantienen y observan las Elanes. Lo sostienen quienes sirven el café, conducen los taxis, limpian los suelos y escancian el vino. No son ruido de fondo. Están mirando. Están escuchando. Y lo entienden todo. Si esta historia de justicia te ha emocionado, dale like para que YouTube la comparta con más gente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún drama real increíble. Comparte el video. Nunca sabes quién necesita recordar el poder silencioso de quienes siempre están mirando. Y déjanos un comentario. ¿Quién en tu vida crees que está siendo infravalorado pero guarda un poder enorme? Gracias por ver.